Jesucristo. El hombre que cambió la historia humana. Conozca más de su vida y pasión. Vida y pasión. Con el licenciado Noé Martínez y Adoniram Gagiola. Sin duda alguna, Jesús de Nazaret es reconocido como uno de los más grandes maestros de la historia, si no es que el mejor. Su forma de vivir y el trato con sus semejantes dejó una huella imborrable en la historia y a la fecha sigue impresionando individuos y naciones enteras. Sus enseñanzas son un sólido fundamento para aquellos que, cansados de la vida, encontraron en él la posibilidad de una vida nueva. Pero a diferencia de otros maestros, Jesús de Nazaret se distingue por sus milagros. El diccionario define la palabra milagro como un hecho sobrenatural debido al poder divino o como una cosa extraordinaria y que no podemos comprender. Hoy de eso vamos a platicar aquí, los milagros de Jesús de Nazaret. Queremos invitarle a que participe con nosotros y nos haga llegar sus comentarios y también sus opiniones a través de los teléfonos que están en el monitor de su pantalla del televisor. Con gusto lo vamos a atender y por supuesto vamos a esperar que tengamos un excelente programa aquí hablando de Jesús de Nazaret. Y para comenzar, permítame presentarle a nuestros invitados. Un viejo y querido amigo, Adoniram Gagiola. ¿Qué tal, Noé? Es un placer estar aquí nuevamente. Jesús hizo, pero también sigue haciendo milagros. Él sana a los enfermos. Él transforma las circunstancias de la vida de las personas. Él actúa precisamente en los momentos de mayor debilidad. Es cuando su obrar extraordinario se hace una realidad. Muy bien, también tenemos en esta ocasión a Benjamín Lomelí. Bienvenido, Benjamín. Gracias, Noé, muchas gracias. Agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes. Me siento bien de poder compartir los pensamientos sobre los milagros de Jesús. Los milagros es la alteración de todas las leyes del universo con el propósito de beneficiar al ser humano. Así que esperemos que estos comentarios sean de edificación para todos los televidentes. Pues por supuesto, ¿y qué les parece si iniciamos definiendo la palabra milagros? Sé que ustedes han dedicado muchos años a la investigación sobre Jesús y por supuesto es inevitable llegar a ese momento donde Jesús sorprende con sus milagros. Como tú ya has mencionado, el primer significado de la palabra milagro se refiere a un obrar sobrenatural de Dios en medio de la circunstancia humana. Esto quiere decir que Dios, déjame decirlo de esta forma, rompe o va en contra de las leyes de la naturaleza y actúa de manera extraordinaria. Trae salud a los enfermos, como ya decía, altera los elementos del clima y demás, provoca circunstancias distintas para el desarrollo de la vida de las personas. Pero hay un segundo sentido que es mucho más interesante desde mi perspectiva, y es que los milagros son señales. Así los llamó Jesús. El Evangelio de Juan así los llama a los milagros. Este principio de señales fue hecho. Y como ustedes saben, las señales apuntan hacia algo. Las señales no son un fin último en sí mismas, sino que lo que quieren es hacernos saber que hay algo más. Y todo milagro que Dios hace en favor de los hombres apunta al cumplimiento de la misión de Jesús, que dijo que el Hijo del Hombre, Él mismo, había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay una historia interesante, Benjamín. Cuando Jesús está predicando, enseñando a la gente, Juan, que conocemos como el Bautista, está en la cárcel. Juan está pensando si Jesús era el que había de venir de acuerdo a la historia profética. Y Jesús responde a los discípulos a quien envió a preguntarles si era él. Le dijo: vayan y díganle que yo hago milagros, resucito muertos,
¿Eso sería como una especie de credenciales o cartas de presentación del maestro? Yo creo que era precisamente la identificación. ¿Qué te puede identificar como alguien que viene con autoridad de Dios, con autoridad del cielo? Esa identificación es las señales. Si no creen por lo que digo, dijo Jesús, por lo que yo les digo, crean por lo que ven, por las señales que ustedes están viendo. Los sordos oyen, los ciegos ven y los muertos son resucitados. Era ahora sí que su presentación, como diciendo, no es autoridad de la tierra con la que yo vengo, es autoridad del cielo. Esa expresión está manifestando que los milagros solo pueden suceder de una manera divina, sobrenatural. Y es que, si me permites interrumpirte, hay una abundancia de promesas y de palabras. Todos hablamos. Hay una variedad de ofertas, hasta de ofertas religiosas. El gran problema de los seres ahora en día es que tenemos que elegir entre tantas variedades. Así que la palabra de Jesús puede parecer una más. Y él un día dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que lo estaban oyendo pensaron, mira nada más este cuate, ¿se atreve a decir que puede perdonar pecados? Si eso es solo Dios. Y Jesús dijo, díganme una cosa, ¿qué es más difícil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, tú que eres paralítico, toma tu lecho o tu camilla y camina. Pues obviamente es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Pero él dijo, para que vean quién soy yo, aquí les va mi credencial. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y ponte a caminar. Así que efectivamente los milagros son la tarjeta de presentación de Jesús. Ahora yo vuelvo a la pregunta que hemos hecho con alguna frecuencia. La gente dice, está bien, la historia registra eso, yo creo lo que dice la historia, pero estamos hablando de un Jesús de hace 2000 años. ¿Qué tiene que ver con el Jesús de hoy? No estamos hablando de un Jesús de hace 2000 años. Estamos hablando del Jesús que vive hoy y del Jesús que actúa hoy. Discúlpame, viejo, pero el Jesús del que yo hablo es el que está presente en este momento. Y eso es lo que la gente se pregunta. Es decir, la gente está diciendo, está bien, esta historia es interesante, pero ¿y a mí qué? Porque yo no lo conozco, no sé quién es ese hombre. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Si bien es cierto que murió, pero también es cierto que resucitó. Y si Él vive, entonces los milagros que hizo cuando estuvo aquí en tierra, ¿verdad?, los sigue haciendo ahora a través de su Espíritu. Él dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos, enviaré a mi Espíritu, el Consolador, y estará con vosotros. Entonces las señales, los milagros ahora son hechos a través del Espíritu de Dios. Cristo vive porque Él resucitó de entre los muertos. Y aquí viene otra pregunta interesante, Adoniram. ¿Los milagros tienen que ver con la naturaleza, con el aspecto físico, con lo que observamos? Pero ¿qué de aspectos internos? Es decir, ¿se puede calificar de un milagro, por ejemplo, una vida regenerada, restaurada o cambiada en su dificultad que ha tenido previo a eso? Claro, para mí la obra más grande de Jesús es la transformación de las personas. Hay un término que se utiliza frecuentemente en los círculos de estudio bíblico, religiosos, y es la palabra regeneración y redención. Y nadie puede redimirse a sí mismo, porque el acto de redención era el comprar a un esclavo para hacerlo libre. El esclavo nunca podría pagar el precio de su propia libertad. Ahora, Jesús nos redime. Él paga el precio de nuestra liberación. Y la liberación significa una transformación del interior de la persona. Así que quien vivía bajo vicios, lleno de odio, lleno de desesperanza, en conflicto consigo mismo y por lo tanto en conflicto con los demás, cuando Jesús viene a su vida,
es transformado. En mi opinión, ese es el milagro más poderoso y más frecuente de hoy en día. ¿Podríamos pensar en algún personaje en especial bíblicamente que pudiera representar ese tipo de milagros, Benjamín? Yo recuerdo un pasaje donde un hombre publicano, rico, aparentemente no tenía necesidad de nada. Los publicanos eran los cobradores de impuestos, ¿verdad? Aparentemente no había necesidad en él, pero tenía una necesidad espiritual. La necesidad espiritual es más profunda. Todos los seres humanos tienen. Un pensador dijo, pues, que el ser humano tiene un vacío tan grande como el tamaño de Dios. Hasta que Dios viene y llena ese vacío, hay plenitud. Este personaje quería ver a Jesús porque necesitaba tener esa experiencia de llenar el vacío de su corazón. Era pequeño de estatura, se subió a un árbol y cuando subió al árbol, Jesús lo vio y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, porque es necesario que pose en tu casa. Y las palabras claves que él dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Ahí estaba el milagro de la transformación. Un hombre ladrón, un hombre corrupto, un hombre que prácticamente era aborrecido por su propio pueblo y también por el pueblo extranjero, pero era aceptado por Dios porque Dios ama a toda la gente. Cuando él aceptó esto, cuando él se acercó a Jesús, lo llevó a casa, le sirvió alimento, aceptó lo que Jesús le dijo, Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Eso suena muy interesante. Algunos piensan que el Evangelio de Jesús era exclusivamente algo así como elitista, que vino solamente a un grupo selecto de personas, pero que no incluía a toda la gente de Don Irinam. No, mira, yo recuerdo a otro hombre. Hay una polémica sobre los endemoniados, si eran epilépticos, si eran esquizofrénicos o demás. Lo mismo le daba a Jesús. Si estaba endemoniado, era epiléptico, era esquizofrénico, él hacía milagros con estos. Y había un muchacho por ahí que de veras se le había botado la canica porque estaba endemoniado, según el relato bíblico. Vivía en el cementerio, vivía desnudo, era agresivo, lo tenían que atar con cadenas y su fuerza era sobrenatural y la rompía y demás. Jesús viene y lo libera. Y lo encuentra la gente vestido, tranquilo y demás. Tienes a un cobrador de impuestos, oficial de Hacienda, de aquel entonces, desde luego, y tienes a un endemoniado. Jesús trae respuesta a todas las. Perdóname, Don Irinam, la palabra endemoniado hay mucha gente que le parece una palabra muy dura, una palabra que suena fuerte, pero vamos a platicar de esa palabrita al regreso. Bueno, seguimos con la palabra. Está bien, ¿cómo definimos en términos que la gente no lo sienta así como muy pesado hablar de esa palabra? Mira, la palabra endemoniado se refiere a una persona que está poseída, o sea que su voluntad está controlada por Satanás o por los espíritus de Satanás. Obviamente este es un concepto que actualmente tiene muchos cuestionamientos, pero bíblicamente ese es el significado más sencillamente explicitado en este momento de quien está endemoniado. Yo diría, se trata de una persona con serias alteraciones de conducta que son el resultado, la consecuencia de que no tiene control sobre sí mismo. Y que eso muchísima gente no lo comprende. Incluso yo he escuchado personas que dicen: se volvió loco o está esquizofrénico, y no definen la palabra es esta que estamos empleando. Sin embargo, la solución la trajo Jesús. Y esto es muy claro porque si Jesús no hubiera dicho que existían estas cosas, bien, pero ahí está escrito, existe. Hay un mundo espiritual, en este caso es una posesión, como se mencionaba, ¿verdad? De la mente, del alma, de la persona, pensamientos ajenos a los pensamientos humanos. Y lo importante aquí es que para todo hay sanidad. En este caso, este joven pues crujía los dientes, iba secando, se mordía la lengua, echaba espumarajos, y Jesús hizo una pregunta importante: ¿desde cuándo le sucede esto? Como una auscultación, ¿desde cuándo pasa esto?
desde niño, dijo el padre. A veces lo echa en el fuego, en la mar, lo quiere matar. Sí. Y dijo, ayúdanos. Y vino la salvación, vino la liberación, vino la salud, indiscutiblemente. Gracias por seguir con nosotros aquí. Vamos a ir a una pausa, no nos tardamos, regresamos para seguir con usted aquí platicando de los milagros de Jesús. Es más dulce que el amor. Pregunté a Jesús, ¿cuánto me amas? Él contestó, mucho. Entonces extendió sus brazos y expiró. Es más dulce que el amor. Y tu misericordia ha sido tu gracia. Ha sido tu gracia. No fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz, sino su amor por ti. La que me tiene aquí. Gracias por seguir con nosotros aquí. Estamos platicando de los milagros de Jesús de Nazaret y hay cosas sumamente interesantes que no dejan de que algunas personas hasta se sorprendan de si todavía esto ocurre. Y ya tenemos algunas llamadas telefónicas a don Hiram, algunas buenas llamadas. Qué bien. Verónica Ramírez nos dice que ella comenta que un milagro no ocurre en el curso ordinario de la naturaleza y que la ciencia no puede prohibir los milagros. No creo que la pretensión de la ciencia sea prohibir los milagros, porque sería una pretensión gratuita. Efectivamente, milagro es una alteración de las leyes de la naturaleza. Pero sí ratificarlos, ¿no? Ah, sí, desde luego. Y hay testimonios de los milagros. A veces el testimonio es la confusión del médico. Yo recuerdo el caso de una muchacha hace poco que le diagnostican que tiene que ser operada para que le quiten la matriz. Oramos por ella, pedimos a Dios por ella. Va al hospital, le hacen el estudio previo a la operación y le dicen, no sabemos qué pasó. No hay necesidad de hacerle y nada. eso sorprende a todo el mundo, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que esto ocurra? Y todavía los médicos están cuestionándose cómo sucedió. David Enríquez Holguín también nos ha llamado y dice, felicita a los conductores, dice que los milagros son un hecho sobrenatural y que se manifiesta en lo natural. Es verdad, es un hecho sobrenatural que altera las leyes naturales. Es decir, el milagro precisamente es eso, alterar las leyes de la naturaleza. Hay muchos casos como puede ser, hablamos de sanidad, hablamos también de lo que es providencia sobrenatural. En el caso, por ejemplo, había 5,000 varones, sin contar mujeres y niños, 10,000, 12,000 personas, y había solamente 5 panes y 2 pececillos. Sin embargo, en la oración que hizo Jesús, Él dijo, alimenten a toda esta gente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y entonces Jesús ya sabía lo que tenía que hacer. Este es un milagro de providencia. Provisión. ¿Verdad? Una provisión maravillosa. Cuando 12,000 personas no tienen nada que comer, con 5 panes, 2 pececillos, después que Jesús ora, se alimenta a los miles de personas. Y lo más maravilloso, que todavía sobró 12 cestas de panes. Ahora, esto es un milagro extraordinario, don Hiram, pero del otro lado del milagro, ahora encontramos que la gente, al ver un milagro de este tipo, acarrea multitudes. Y de pronto Jesús sorprende a la multitud diciéndole, bueno, ¿ustedes por qué me están siguiendo? Sí, es que se confunde la señal con un fin en sí mismo. Ese es el gran dilema de Jesús. La gente no entendía lo que Él estaba haciendo. La gente creía que Él había venido para darles de comer sin tener que trabajar, para sanarlos y que ya no hubiera enfermedad. Pero a todos a los que Jesús sanó, se murieron. Por más que hayan sanado en esa ocasión, se murieron. Porque el propósito último no era ni que no tuvieran hambre, ni que estuvieran enfermos. El propósito último es que entendieran lo que Jesús les había venido a traer. Y Jesús les dijo, mire, yo soy el pan de vida.
A quien necesitan es a mí. De quien necesitan alimentarse es de mí, de Jesús. Si ustedes solo creen que yo vine a traerles una torta para el recreo, se equivocaron. Yo vine a hacer algo mucho más grande por ustedes. Lo mismo hoy. Esta muchacha que menciono que sanó y está certificado, se va a morir. Pero ella dijo que lo más grande es que había encontrado a Jesús a través del milagro de la sanidad de su cuerpo. Ahora bien, yo pienso mucho en la actitud de la gente ante los milagros, no solo en el factor sorpresa, sino el factor beneficio, pero por otro lado, la ingratitud de algunos casos. Tenemos en la Biblia un caso particular. Vienen 10 leprosos buscando la salud. Jesús les otorga el milagro que están esperando. Luego se van y de pronto encontramos a Jesús preguntando, cuando solo de esos 10 regresa uno, supongo yo agradecido, y Jesús dice, ¿y los otros? ¿Dónde están? Yo creo que eso es algo clave. El mundo en general, la gente, falta tener un agradecimiento a Dios por la vida, por todo lo que se recibe. En este caso, los 10 recibieron el mismo milagro, con solo decirles, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Yendo en el camino, todos son sanados. Y solo regresa uno. Y aquel que regresó ni siquiera era del pueblo de Dios, del pueblo judío. Era un samaritano. Y dice, ni siquiera otro más pudo volver. Solo uno volvió para dar gracias. Es muy importante que la persona que recibe un milagro pueda reaccionar positivamente, dando gracias a Dios por el milagro que ha recibido. Los otros lo recibieron y se fueron y listo, se acabó, pero no volvieron con ese corazón agradecido a Dios. Es muy importante la actitud, Noé. La actitud de agradecimiento te ayuda a recibir milagros constantemente. Así es. ¿Será, don Irán, esto parte de la naturaleza humana de solo buscar el beneficio y una vez que se tiene, olvidarse del que benefició? Sí, y de la ignorancia respecto de la intervención extraordinaria de Dios en favor tuyo. Hay un sentido del derecho de los seres humanos. Tenemos derecho a. Y ese sentido del derecho nos lleva a ignorar la gratitud. Fue extraordinario que Jesús los hubiera limpiado de la lepra que tenían. Curiosamente, el más humilde, el extranjero, el que estaba de espalda mojada ahí, ¿sí? El migrante, el que reconoció. A veces, mientras más recibimos de Dios, más creemos que nos lo merecemos. Cuando toda intervención divina solo es una muestra de la gracia, del ser gratuito de Dios en tu favor. De ahí que viene el agradecimiento a esa intervención. Ahora, cuando no hay agradecimiento, reconocimiento a ese extraordinario actuar de Dios, cierras la puerta para posteriores manifestaciones del poder de Dios en tu vida. Hay un milagro más que me gustaría comentar, Benjamín, sobre el aspecto de la naturaleza. Ese momento cuando Jesús está en el mar con sus discípulos y cansado él, se duerme en la barca y cuando está dormido viene una tempestad muy fuerte que asusta a sus discípulos. Eso incluso sorprende porque los discípulos están acostumbrados al mar, son gente del mar y ahora están espantados. Despiertan a Jesús y le piden ¿qué pasa? ¿Por qué los deja así? Y Jesús calma la tormenta, calma el mar con solo su palabra. ¿Hasta dónde esto impresiona a los discípulos y hasta dónde esto puede ser una evidencia para todos los que queremos conocer la historia de Jesús? Tantos son impresionados que dijeron, ¿quién es este hombre que aún los vientos y la mar le obedecen? Habían estado con él y todavía no le conocían realmente. Tanto fue el impacto que dijeron, ¿quién es? Los vientos le obedecen, la mar le obedece. Ellos eran pescadores profesionales, se las habían arreglado siempre en el mar con tantos problemas y habían salido adelante. Pero hoy había una dificultad, no podían y tenían temor
de perder la vida. Por eso dijeron: Señor, Señor, levántate, no tienes cuidado de nosotros, vamos a perecer, sálvanos. Y Jesús dijo a la mar y a los vientos: calla, enmudece. Y yo creo que eso fue tan impactante que dijeron: ¿con quién estamos nosotros aquí? Nada más que con el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Y otra cuestión, Adoniram, otra vez la actitud humana. Sálvanos que perecemos, que no tienes cuidado de nosotros, como que si Dios tuviera que ocuparse de todas nuestras necesidades en todos los momentos. Bueno, Dios se ocupa de todas nuestras necesidades en todos momentos. Es nuestro Padre amoroso. Hay una idea bíblica que a mí me parece extraordinaria, y es que Dios cuenta el número de los cabellos de nuestra cabeza, lleva cuenta de cuántos cabellos. En mi caso ya nada más va restando, estoy seguro, pero hasta ahí se muestra el cuidado de Dios. Pero sí, hay una mala interpretación de nosotros. Dios tiene la obligación. Yo quiero decir una cosa: los milagros son intervenciones extraordinarias de Dios, pero que no dejan de lado ni la responsabilidad de la persona, ni el hecho de que la persona tiene que ver por sí misma. Dios no va a hacer lo que le corresponde a la persona hacer. Dios actúa milagrosamente a partir del límite de la persona. Cuando la persona ha llegado a su límite es cuando Dios actúa. Y déjame abusar solo unos segundos más y decirte: mucha de la frustración de la gente tiene que ver no con lo que Dios no ha hecho, sino es resultado de lo que la gente misma ha dejado de hacer. Y entonces se enoja con Dios porque es que tú no vienes a actuar en mi favor. Sí, es que Dios está esperando que tú hagas lo que te toca. Y ahí es justamente donde quería llegar yo. Si Dios está al cuidado de todos los seres humanos, somos criaturas de Él. Claro. Sin embargo, luego lo vemos como si fuera una obligación de que Él esté velando mi sueño, velando, y yo sin hacer nada. Vaya. No. Ese es el gran engaño de la religión y de la religiosidad. Dios quiere que seas verdaderamente un ser humano. Dios quiere que desarrolles todas tus capacidades. Hay una idea engañosa del quehacer de Dios. Dios no quiere volverte un ser inútil, porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Dios quiere que se muestre todo tu potencial, toda tu capacidad, todas tus habilidades. Él solo va a venir a complementar lo que ya tú no pudiste hacer. Y eso suena sumamente importante para todo mundo, porque si no lo vemos desde esa perspectiva, Benjamín, entonces estamos nosotros con los brazos cruzados a ver en qué momento Jesús te apareces y haces un milagro para mí. Sí, yo creo que está ilustrado esto cuando Él llega a la tumba de Lázaro. Él les dice: quiten la piedra. Él podía haberla quitado con su poder de una manera sobrenatural. No necesitaba quitarla para resucitar a Lázaro, ¿verdad? Realmente él podía hacer todas las cosas y lo puede hacer. Pero en este caso, la parte humana. Quita la piedra porque tú lo puedes hacer. Lo demás lo hago yo. Lo sobrenatural, el milagro, la resurrección, yo lo voy a hacer. Pero tú quita la piedra, participa de este milagro. Esa es la parte donde el ser humano, ¿verdad?, tiene su función, valga la redundancia, participativa para que suceda el milagro. Cuando sucede el milagro y sale Lázaro resucitando entre los muertos, todo mundo maravillado, pero tenían que hacer su parte, creer primeramente, y en segundo lugar, mueve esa parte que tú lo puedes hacer. Mueve la piedra, piedras del corazón, piedras de lo profundo de nuestro ser, para poder creer que Él puede hacer lo sobrenatural. Bueno, y ahí está la evidencia de que Jesucristo está esperando que usted y yo también busquemos y entendamos que Él quiere hacer los milagros, pero en nosotros también está el que estos ocurran, que Él lo haga de una manera de eso, así como lo mencionamos, en forma sobrenatural. Gracias por estar con nosotros. Mire, los teléfonos a los que usted nos puede localizar en este momento es 53 99 75 03, y si quiere enviar un correo electrónico, por favor escríbanos a cfea-tacuba@hotmail.com. Estamos aquí para servirle. Vamos a una pausa. También tenemos música, así que esté pendiente, por favor. Volvemos. Me siento bien
En tu presencia vivo mejor. Porque la palabra de la cruz es locura para algunos, pero a los que creen es poder de Dios. En tu presencia solo quiero estar. Lléname, Señor. El camino hacia la cruz ya está trazado. Solo tienes que caminarlo para encontrarte con Dios. Solo de ti. Como lo prometimos, también tenemos música y en esta ocasión tenemos al grupo Rojo, quien va a cantarnos también del Jesús que hace milagros. Adelante, por favor. Tu amor me hace vivir las aventuras más emocionantes. Tu amor me baña con dulzura y me transforma cada instante. Oh, oh, oh. Y tu amor me hace danzar. Y tu amor me hace querer cantar. Quiero más de ti. 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 Tu amor me guía en medio de la oscuridad más tenebrosa. Tu amor me arrastra como un río y me sacude la tristeza. Oh, oh, oh. Y tu amor me hace brincar. Y tu amor me hace querer gritar. Quiero más de ti. 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 Me obsesiona tu amor, me abraza el corazón y lejos de ti yo no quiero estar jamás. Quiero más de ti. 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 Oh, oh, más de ti. Oh, oh, más de ti. Más de ti, más de ti, quiero más. Muy bien, pues qué bueno que podemos escuchar también música que nos puede ayudar. Vamos a recordarle una vez más los teléfonos a los cuales usted se puede comunicar con nosotros: 53 99 75 03. Están en pantalla, usted puede marcarlos y con gusto le vamos a atender. Tenemos algunas llamadas ya por acá que vamos a comentar enseguida con los teólogos invitados, y seguramente todo esto va a traer para usted una experiencia nueva. Y va a traer también el anhelo, el deseo de conocer más de Jesús de Nazaret que tanto necesitamos. Vamos a una pausa, no nos tardamos, regresamos enseguida con usted para seguir platicando de los milagros de Jesús. El camino hacia la cruz ya está trazado. Solo tienes que caminarlo para encontrarte con Dios. Solo
es más dulce que la miel. Pregunté a Jesús, ¿cuánto me amas? Él contestó, mucho. Entonces extendió sus brazos y expiró. Es más dulce que la miel. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros aquí hablando de los milagros de Jesús. Es posible que usted todavía se quede con algunas dudas de si los milagros ocurren en ese tiempo o fueron limitados al tiempo de Jesús en la tierra. Pero tenemos algunas llamadas que le van a sacar de dudas. Tenemos aquí Natalia Rodríguez de Márquez, nos llama y dice que ella fue sanada de cirrosis. Comenta que su vida realmente es un milagro, que fue sanada de esa manera. Tenemos también aquí a Maribel Chávez, que nos dice que su hijo tuvo cáncer en los huesos y alguien pidió a Dios por su hijo y ahora su hijo está totalmente sano. Estas son evidencias, son llamadas telefónicas del auditorio. Usted pudiera ser la persona que hace esta llamada también para dar testimonio. Y bueno, tenemos muchas felicitaciones para los teólogos, nos dicen que qué hermosa manera de explicar la Biblia, están muy satisfechos de cómo lo están haciendo y nos hacen algunas preguntitas aquí muy interesantes. Esperamos que nuestros teólogos puedan contestarlas satisfactoriamente. Primero, dice Juan Pastrana, Jesús en cuanto a su condición humana y divina, muere y resucita. La pregunta es si eso es un milagro. Un hecho sobrenatural que altera las leyes naturales. Es un milagro, efectivamente. Y una pregunta más, Benjamín, aquí, Rodolfo Menchaca pregunta, ¿cómo puedo yo encontrar un milagro de sanidad? Muy bien. Cuando el caso de aquel joven que mencionamos en el segundo bloque, Jesús le preguntó, ¿puedes creer? Porque al que cree, todo le es posible. Aquí la clave es creer en Dios. Al que cree, todas las cosas le son posibles. Sin fe es imposible recibir un milagro. Se tiene que tener esa fe, esa convicción, esa seguridad de que Dios puede contestar a algo que la ciencia, que el mundo, que los seres humanos no pueden resolver, y eso solamente se puede resolver de una manera sobrenatural. Eso es un milagro, pero a través de la fe en Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Aunque hay todavía mucha gente preguntándose, pero ¿cómo puedo yo tener fe? Bien, tener fe es tomarle la palabra a Jesús. Jesús dijo, yo he hecho cosas muy grandes, muy importantes, pero ustedes, mis seguidores, van a hacer cosas más grandes de lo que yo he hecho. Y luego hizo una promesa, corrió un riesgo al comprometerse diciendo, todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, yo se los voy a dar. La fe es como un músculo que va fortaleciéndose en la medida que se va ejercitando. Empezamos a pedirle a Dios cosas sencillas y lo hacemos en el nombre de Jesús. En la Biblia, la expresión en el nombre se refiere a la autoridad. Es como decir, mira Dios, yo te pido que sanes a esta persona por el poder de Jesús, no por lo que yo soy, sino por quién es Jesús. Jesús se comprometió. Entonces, cuando hacemos esto, hay una primera respuesta. Esa respuesta nos anima y hace que nuestra fe vaya creciendo. Pero yo solo diría una cosa, hay que retar a Dios. Si es cierto lo que estos tipos han estado diciendo por 4 domingos aquí en Canal 4, de que Jesús vive, de que Jesús está interesado en mí, de que si yo lo busco y lo voy a encontrar, a ver Dios, ¿dónde estás? A ver si es cierto que si yo te pido tú me respondes. Esa es fe. Podríamos definir, Benjamín, la palabra fe en términos, yo diría, comprensibles para todo el mundo, porque luego alguien dice, fe es la esperanza, es la seguridad de que voy a tener lo que estoy pidiendo, pero luego cuando nos metemos en términos teológicos como que chocamos un poco. Benjamín, ¿cómo puedes decir a una gente que no tiene nada de conocimiento de la Biblia,
la definición de fe? Bueno, en términos teológicos sabemos que tal vez no se entienda para todos, pero fe es tener una seguridad, una confianza de que lo que estás pidiendo, aunque no lo ves todavía con tus propios ojos, sabes que va a suceder. Eso es fe, tener esa seguridad, esa confianza que lo que tú has pedido, aunque no lo veas inmediatamente, sabes que va a acontecer, sabes que va a suceder porque Dios va a intervenir sobrenaturalmente. Eso sería parafraseando en términos sencillos, ¿verdad? Porque es imposible que si nosotros nos acercamos a Dios, ¿verdad?, pero no creemos en Él o no creemos que pueda hacer un milagro, pues estamos bloqueando ya, ¿verdad?, el hecho de recibir una respuesta sobrenatural. Y en ese sentido, ¿no te parecería que la fe es un estar dispuesto a correr el riesgo de pedir algo que no parece natural, que no parece lógico, pero como lo prometió Dios, voy a correr el riesgo de a ver si es cierto que Dios responde a sus promesas? Fíjate que esa expresión es acertada. El centurión que se acercó a Jesús, ¿verdad?, le dijo: mi hijo está gravemente enfermo, está en cama. Y entonces Jesús dijo: yo iré y le sanaré. Pero aquel hombre dijo: no soy digno que entres bajo mi techo, solo di la palabra y él va a sanar. Esto incluso asombró a Jesús y dijo: no he hallado tanta fe ni en todo Israel como la que tiene este centurión. Entonces ahí reflejó la seguridad, la confianza que solo al decir la palabra Jesús iba a acontecer un hecho sobrenatural. Pero cuidado, porque a veces nos sentimos mal porque no estamos seguros. Y si solo Dios va a actuar cuando estoy seguro, pues ya estoy amolado. Yo recuerdo a otro hombre, Benjamín, y discúlpame que discrepe un poquito contigo acá. Jesús había estado orando solo, y cuando regresa donde están sus discípulos, se encuentra con que tienen ahí a un hombre con un muchachito con un serio problema, ¿sí? No lo han podido sanar. Y entonces el hombre ya está desanimado y le reclama a Jesús: oye, yo te traje a mi hijo para que lo sanara y tus discípulos no han podido hacer nada. A ver si lo puedes sanar. Bueno, si tú crees, le dice Jesús. Y el hombre dice: creo, pero no estoy muy seguro. Así que sí creo, pero soy incrédulo. Creo, ayuda a mi incredulidad. Tú y yo que estamos aquí en esta mañana, muchas veces estamos seguros, dudando por dentro, pero el acercarnos a Jesús provoca la misericordia de Jesús, porque los milagros no tienen que ver con tu carácter, ni con el mío. Los milagros tienen que ver con el carácter de Dios, con el carácter de Jesús, que es amor y que es compasivo. Sin embargo, me queda la frase correr el riesgo así muy presente. Exacto. Correr el riesgo sería algo relacionado con lo que ocurrió con Pedro cuando Jesús lo invita, que está caminando en las olas del mar. Sí. Y Pedro está asombrado, decir, ¿cómo es posible que un ser humano pueda estar caminando sobre el agua sin hundirse? Está rompiendo una ley natural, la de la gravedad. Y entonces Jesús invita a Pedro y le dice: bueno, ven. Pedro se arriesga. ¿Y luego? Y luego se hunde. Y ahí nos vamos todos encima y le echamos un montón a Pedro. Falló, no tiene fe y demás. Pero nunca nos preguntamos cómo regresaron Jesús y Pedro al barco. No dice la historia bíblica que Jesús se lo haya echado al hombro, lo haya cargado. Después de la duda que lo hizo hundirse un poco y gritar desesperado, Jesús lo toma de la mano y se acompañan caminando sobre el agua. La duda del que se acerca a Jesús tiene como fruto la acción de Jesús. Podría decirse entonces, Pedro corre el riesgo, de pronto duda, se hunde, pero lo supera al encontrar la mano del maestro cerca de él.
Claro, porque hemos dicho, Jesús viene a complementar lo que a nosotros nos hace falta. Jesús, hay un pasaje en la Biblia que dice que Dios se acuerda de nuestra condición, Dios toma en cuenta nuestra condición, y el salmista es muy preciso cuando dice, se acuerda que somos polvo. El polvo a veces es compacto, pero soplas y se disipa. Así somos nosotros, pero en la búsqueda de Dios, en el acercarnos a Jesús, en Jesús, aún nuestra duda provoca la compasión y la acción de Dios. ¿Podría darse de nuevo esta situación, Benjamín, en el sentido de un papá que está sumamente desesperado porque su hijo o su hija está muy grave? De pronto él escucha que hay que tener fe para recibir el milagro, cree y empieza a evolucionar favorablemente el hijo o la hija, pero luego se agrava. ¿Podría ser esto parecido al correr el riesgo y recuperar o recobrar la fe en un momento dado? Bueno, yo creo que lo que sucedió con este joven es que el padre creía en Dios, creía en el poder de Dios. Cuando tú has sufrido muchos años una circunstancia, el mismo sufrimiento por tantos años mella, ¿verdad? Mella la fe, porque ha sido muchos años, ¿verdad? Lo que has esperado. Por eso él añadió, yo sí creo en ti, creo en los milagros, creo en tu poder, pero en mi caso me es difícil creer. Esa era la circunstancia. ¿Por qué? Por el exceso de sufrimiento, ¿no? ¿Verdad? Así que nosotros tenemos que decir, me arriesgo y voy a creer en medio de todo lo que estoy. Estamos para despedirnos, Adoniram, una conclusión sobre este tema. Corre el riesgo. No hay nada en tu vida que sea ajeno al interés de Dios. Y no hay nada en tu vida en donde Dios no pueda obrar milagrosamente. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Benjamín, aquí en este programa. Ha sido una bendición. Gracias. Y recuerden que el mismo Señor dijo, el que pide, recibe. El que busca, halla, y el que toca, se le abre. Pida, busque y reciba en el nombre del Señor. Pues ahí tiene usted, los milagros no están limitados a la historia. Ya Adoniram bien lo dijo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él solo está deseando escuchar la voz de aquel que clama, de aquel que le busca, hombre o mujer, no importa la edad que tengas, no importa el nivel social de tu vida. Jesucristo está abierto para todos. Él de hecho dijo que el que a Él viene no le echa fuera. Y también hay una frase muy, muy importante que Él mencionó cuando dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Hay un milagro más grande que solo la salud del cuerpo o el milagro de la provisión económica? El milagro de la redención, que implica tener una vida nueva. Quizá usted esté esperando ese momento, quizá usted esté cansado de la vida en este mismo instante, y entonces clama a Dios buscando que Él haga el milagro que usted está esperando. Si lo cree de todo corazón, insisto con Adoniram, corre el riesgo, pídale a Dios un milagro, pídale a Jesucristo que intervenga en su vida. Yo diría, desafíelo. Hay mucha gente que ha dicho, Dios, si existes, te pido que hagas esta cosa. Y Dios ha respondido a muchas de esas oraciones y sin duda lo hará con usted. Muchas gracias por estar con nosotros en estos programas. Esperamos vernos pronto por ahí de nuevo. Gracias por estar aquí y deseamos para usted toda clase de bendiciones. Y por supuesto, que Dios lo bendiga mucho y que esté bien con los suyos allá en casa.